Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 76. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante. Teníamos planeado un tema distinto, pero acabamos de ver este tema y creemos que es bastante interesante y va a estar muy dinámico, que es las one-on-one, ¿no? Dentro de los entornos de agilidad. Por ahí vi un tweet de, una persona que preguntaba, ¿no? ¿Cuál es su secreto para tener juntas one-on-one efectivas? Y por ahí uno de los influencers de agilidad, Ryan Ripley, respondió que él las cancela todas las one-on-one y nada más, ¿no? Dice, no, ya como parte humorística, como que sígueme para más consejos de carrera y liderazgo. Pero, y pues eso un poco, al menos me puso a pensar un poquito. Lo compartí en el grupo ahí de WhatsApp que tenemos y ahí empezó un poco la discusión, ¿no? En cuanto, ¿van las one-on-one o pueden ir en contra de los preceptos de la agilidad? ¿Qué tanto las recomendamos o no? Y en qué nos pueden ayudar también, ¿no? Entonces, estoy con Jorge y con Pavel. No sé quién quiere empezar. Ok. Realmente me parece que he vivido, tanto recibido como promovido las dos partes del espectro que a lo mejor vamos a platicar ahorita, ¿no? Que es el que remueve, ¿no? La mentalidad ágil, ¿no? O lo que se promueve a través de la mentalidad ágil y verdaderamente promoverlo. Creo que la experiencia y la madurez, no solo en el rol, sino en el área, me ha permitido observar qué cosas pueden provocarlo. Y depende mucho de la persona con la que estás, lo que el one-on-one también, dónde se encuentra, tener ese mindset. De hecho, es realmente un mindset al momento de tener ese espacio, compartirlo con alguien. Sobre todo porque los one-on-ones se suceden más en un contexto de manager managed, ¿no? De una jerarquía. Una jerarquía. Entonces, el solo hecho de la estructura ya permite tener esa mentalidad. Sin embargo, yo creo que se lo atribuye además al líder de esa conversación, el promover que no sea así, crear un espacio que sea de exploración, de curiosidad, de apoyo, ¿no? A final de cuentas, mi opinión de lo que deberían ser los people managers son los campeones, ¿no? Para sus direct reports. Y por tanto yo creo que existen las dos cosas, ¿no? Esta es una herramienta, le voy a llamar una herramienta. Cada quien le ha dado un color diferente, preguntas diferentes, pero para mí es un momento humano en donde conectarnos, ¿no? Y encontrar la manera de apoyarlo. Inclusive para ofrecer lo que se necesite en otros términos, como mentoreo, ¿no? Ponerlo sobre la mesa o coacheo, ponerlo sobre la mesa, etcétera, ¿no? Hacer otras cosas. Entonces yo creo que está dentro de todo el espectro y depende de cómo lo utilicemos, ¿no? Si la experiencia de Ripley que es una pérdida de tiempo, pues a lo mejor y lo fue. Y creo que en algunas relaciones llegas a eso, ¿no? Llegas a una relación con tu direct en donde ya no es necesario, ¿no? Ya no hay one-on-ones, ahora vamos a tener conversaciones cuando sea, ¿no? Y entonces es una inspect and adapt, ¿no? Al final de cierto número de sesiones, oye, sigue siendo valioso esto, sí o no, de qué manera, qué le quitamos, qué le ponemos, le quitamos cadencia, qué funciona para nosotros y ajustar y constantemente ajustar, ¿no? Y bueno, esa es mi perspectiva de los one-on-ones. A mí me cuesta mucho generalizar una opinión en ese sentido, porque pienso que hablar de one-on-one es algo muy ambiguo y que pueda tener muchas interpretaciones. Entonces, de acuerdo. Trataré de hablar de mis propias interpretaciones del one-on-one, porque cada quien lo puede tomar de una forma muy particular. Entonces, el si aporta o no a la agilidad, me voy a enfocar un poco en eso. Desde mi experiencia con sesiones uno a uno, me ha tocado
vivirlas desde diferentes aspectos, como directivo en mis tiempos y como pues, colaborador también con mi líder correspondiente. Y en otros entornos como mentoring, incluso coaching. Pero bueno, esas pudieran ser otro tipo de sesiones. Entonces, yo pienso que pueden ser habilitadores, sí. Pienso que pueden ayudar y contribuir a la agilidad del equipo o incluso de la organización. Si nos enfocamos en el equipo y tomando en cuenta que la mayoría de las organizaciones tienen una estructura donde hay algún manager formal, me parece pues una de las mejores formas de ir avanzando hacia la agilidad, en donde si es que se da el one-on-one en 2 vías, con seguridad psicológica adecuada, con una confianza establecida, me parece que pueden aportar bastante. ¿Por qué? Porque ahí el mismo manager pudiera tener su feedback constructivo. A mí me tocó. Cuando yo pude tener feedback hacia mí como manager, me ayudó un montón. Ese es uno de los mejores poderes que yo veo en una sesión de ese tipo, ¿no? Donde hay, ya sea, dejemos de que si es de manager a colaborador, etcétera, pero cuando se establece un entorno de confianza y hay ese feedback sin tapujos y sin temores y sin consecuencias, creo que es bastante poderoso. Entonces, en cualquier aspecto, ya sea de un manager a un colaborador, entre pares o áreas, ahorita mencionaba pares de capital humano, hacia las personas, para entender, me parece que puede ser poderoso. En otro aspecto, pues pudiera ser, si es una sesión de una sola vía, y me ha tocado ver que las organizaciones lo ponen mandatorio, entonces hay gente que lo sigue porque lo tiene que seguir y cumple el checklist. Y se vuelven sesiones de una vía. Me ha tocado vivirlas también. Entonces, no creo que aporten demasiado. Y si me voy a otra interpretación de esto, tomando un poco el comentario del tweet que comentaba Luis, si me pongo ya muy extremo en el espectro agilista y con la evolución que están teniendo algunas organizaciones hacia la agilidad empresarial, estamos hablando de un entorno en donde hay equipos autogestionados, en donde el liderazgo evoluciona hacia un liderazgo como capacidad dentro de la organización, más allá de un liderazgo como autoridad. Es el one-on-one a lo mejor y ya no agrega valor desde esa perspectiva, y pudiera ser bajo demanda, pudiera ser pues de nuevo desde los champions ahí de capital humano que pueden jugar roles de coaching, pero ya en el aspecto como lo conocemos, a lo mejor y en una organización que tiene esa madurez, yo no me lo imagino de la misma naturaleza. Ese sería mi... Ok, para ponernos a lo mejor en un contexto más específico y que a lo mejor quien escuche el episodio pudiera relacionarse más con la situación, pues hablemos un poco más o profundicemos en lo que creo yo que es como el sabor vainilla de las one-on-one, ¿no? Como se conocen más ampliamente, que es pues mi tiempo semanal con mi manager, ¿no? Y que quizás, y que al menos en mi experiencia ha sido más común lo que comentaba Jorge de, ok, lo hacemos porque es necesario o porque los procesos de la compañía nos piden hacerlo desde un punto de vista de eso, de procesos, o incluso hasta como una buena práctica impuesta, ¿no? Es decir, tenemos esta como un poco verdad, me voy a ver muy así, ¿no? Pero verdad intersubjetiva, ¿no? Que es, ok, como mucha gente está de acuerdo en que las one-on-one son buenas, pues hay que hacerlas, ¿no? Y generalmente, desde mi perspectiva, toman esta forma, ¿no? De mi tiempo con mi manager, en donde hablamos de mí como
como a lo mejor ya sea manager de otras personas o como un individual contributor y hablamos de eso, ¿no? De mi crecimiento profesional, de a lo mejor cómo me está yendo, qué oportunidades tengo para a lo mejor cobrar visibilidad, a lo mejor para aspirar a una promoción, etc. Bajo ese entorno y suponiendo que estamos en una organización que busca ser ágil, ese tipo de dinámica en ese contexto específico, ¿consideran que ayuda a la agilidad o que va un poquito más en contra de lo que debería de o lo que podría buscar una organización al volverse ágil? Yo digo, esta es una opinión, pero realmente me dio perspectiva algo o más bien me regresó a una perspectiva algo que comentó Jorge sobre los one-on-ones. Pero ahorita voy a visitar eso, algo para tu pregunta en realidad. Yo creo que es una oportunidad, sea práctica o no, más allá de la práctica, porque práctica es la unión de dos cosas, ¿no? Es comportamiento e intención. Entonces, si la práctica, tu intención no está alineada con, digamos, de cierta manera, con agilidad, realmente el espacio que estás creando, el one-on-one, la práctica, no se va a acercar a ella, no lo va proactivamente promover. Puede que sea como efecto llegue a la promoción de prácticas, digo más bien de una mentalidad ágil. Sin embargo, yo creo ahora desde otro punto de vista, creo que es la manera de modelar el comportamiento, ¿no? Mucho del cambio organizacional viene del estilo de liderazgo y una manera muy directa de mostrar tu liderazgo es en el 1-a-1, un espacio dedicado con alguien más. Una vez que se llega a construir, ¿no?, un espacio seguro psicológicamente, que es una conversación, no es un diálogo, no es nomás un discurso, permite modelar un estilo de liderazgo que hace a los colaboradores, a los que a lo mejor y no han visto jamás un estilo de liderazgo diferente o que se siente tan removido, tan lejos de ellos, que pues no se siente real, ¿no? Ni siquiera asible. Yo creo que esa es una manera, ¿no? Estoy tocando dos perspectivas. Una, la del estilo de liderazgo y modelarlo desde, ¿no?, es un modelo de liderazgo para mostrar que se puede. El otro, el comportamiento, otra estructura, llevabas o hacías alusión a la estructura. Si es forzado, a final de cuentas viene de nuevo el liderazgo, es darle esa opción. ¿Estamos encontrando valor en esto, sí o no? Realmente le vamos a dar qué estructura a nuestro one-on-one. Y el otro es la cultura, qué valores, ¿no?, promueven esta práctica. Desde qué valores permean la práctica, porque al final de cuentas nos los traemos organizacionales y propios. Y yo creo que juega, no me atrevo a decir que es uno u otro, aún con las buenas prácticas, ¿no?, o las prácticas generales que se recomiendan, porque la práctica es solo una práctica. Le agregaremos los valores, la cultura, la intención, además a eso. Y yo creo que ahí es donde hace la diferencia sobre la práctica. Si va a apoyar la agilidad o realmente no. Tal vez fue muy complicada mi respuesta. No lo quise hacer tan elevado. Y siguiendo en ese sentido, tomando en cuenta pues, una organización más tradicional con miras hacia la agilidad organizacional, yo pienso que sí se puede aprovechar un instrumento como ese para aportar. Se puede aprovechar. No me atrevería a dictaminar rotundamente si sí o si no, pero yo creo que pudiera aprovecharse bien usado, ¿no? Por supuesto, el instrumento. Vuelvo al punto en donde puedo pues, hacerlo porque lo tengo que hacer y cumplo con el checklist. Entonces, si estamos hablando de que se está permeando apoyo a esa parte de la cultura, de comportamientos, es una forma en donde se puede canalizar todo ese trabajo. Y si estamos también apoyando pues, un entorno de seguridad psicológica, también es una forma de poder pues, establecer esas conexiones
en donde vaya, el líder ya está y está en toda la organización de manera de gestión. Entonces, qué mejor que exista ese vínculo entre manager y colaborador con miras hacia una evolución como esta. Entonces, me sigue pareciendo un gran instrumento para evolucionar. Si continuamos con la evolución, buscaría espacios de esa naturaleza más allá del manager. Por ejemplo, se me ocurre un one-on-one entre Scrum Master y Product Owner, al menos una vez por sprint. ¿Qué platican ahí? Pues hay feedback, hay complemento, hay acuerdos y se establece un vínculo de confianza. Me imagino otro entre pues, stakeholders, incluso con clientes. O sea, me iría a ese punto. Por eso es que como el one-on-one no tiene una estructura, al menos no he visto una estructura universal, más que el hecho de que dos personas se reúnen, yo se la puedo dar. Entonces, más vale aprovechar. Y insisto, el mejor aprovechamiento que he visto yo es en el establecimiento de confianza. ¿Qué más? Y si vamos evolucionando y ya empiezo a experimentar con un equipo autodirigido, entonces pudiera ser una oportunidad para el manager también hacer un step back y propiciar espacios que fomenten pues la agilidad. Por ejemplo, si ya estoy haciendo o estoy promoviendo un equipo que es autogestionado y que no tiene un manager dedicado que se encarga o tiene responsabilidad de career path y toda esa parte de gestión, no hay un management de gestión, entonces el one-on-one pues a lo mejor ya no agrega el mismo valor, pudiera conseguir one-on-ones, a lo mejor más para espacios de mentoría con expertos. Entonces estoy hablando de que los developers, testers, diseñadores, product managers, pues ya no reportan a sus especialidades correspondientes, pues el one-on-one que tenían de carrera y todo eso, pues ya no existe, o ya no tendría valor acá. Entonces pudiera yo buscarlo para pues, seguir pues, teniendo esas conversaciones, ¿no? O sea, si soy tester, puedo seguir teniendo conversaciones con alguien que sea experto y tenga pues, sesiones tipo mentoring, pero pues, que me esté acompañando, ¿no? O con pues, los de capital humano, que me ayuden a la parte de mi carrera. Entonces se diversifica el valor y el uso del one-on-one. Entonces, así lo veo yo en ese sentido, ¿no? Empresa con miras a la evolución. Y estaba pensando en organizaciones, me quedé pensando de repente ahorita, organizaciones en donde no es una práctica el one-on-one y ahora se absorbe como práctica, es nuevo. Me regresa, a mí me lleva al Chu Harry, ¿no? Al Chu lo voy a hacer porque alguien me dijo y voy a hacerlo como dice aquí en este formulario, y lo repito, y ahí insertamos un chorro de assumptions, ¿no? Luis, tú siempre me ayudas a traducir mis pochadas. Supuestos. Supuestos, gracias. Y yo, como evolución, porque estoy pensando realmente algo que comentaste, Jorge, que me llamó la atención es dónde se encuentra la organización, ¿no? No es a dónde queremos movernos necesariamente, ¿no? Y pues me fui directamente a los agilistas. Bueno, los agilistas ya estamos en el mundo verde, ¿no? Con conciencia en todo lo anterior, ¿no? De lo altamente estructura, el command and control, todo eso ya es consciente. Entonces, pero el resto de la organización a lo mejor y no. Y si se encuentra en ese estado, la práctica va a ser con una intención, command and control, por ejemplo. Puede ser utilizada para afianzar, ¿no? esa práctica, porque y sí me lo he encontrado realmente, ¿no? Como me parece que todos nos lo hemos encontrado, es esa vía en la que yo te digo, ¿no? En la que, o a donde solo te doy un discurso y estoy alimentando a la máquina detrás de mí. Y te evalúo. Así es, el Te digo si asesino. estás bien o no, ¿no? Así te digo es. lo que Sí. puedes mejorar. Y eso te puede llevar a, no, te lleva al under the line, ¿no? Que algunos le dicen que no, es caer a tu reacción, a tu mentalidad primitiva de autopreservación y
Pues, entonces ya no hay confianza, se empieza a erosionar la confianza, no hay comunicación, jamás se puede destruir un círculo virtuoso, ¿no? Y construirse en uno vicioso con una sola sesión, con una hora simplemente, ¿no? Media hora, 15 minutos de un encuentro. Entonces me voy a eso, ¿no? La herramienta creo que es neutral, mal comprendida, mal utilizada, nos puede llevar a algo que sea destructivo más que constructivo, o que mantenga el status quo por lo menos. A mantener, a estabilizar la evolución que quisiéramos tener, ¿no? Entonces se detiene la evolución en lugar de provocarla. Entonces se mantiene en un status quo donde reporto, hago mi chamba y trato de llevar buenos números al one-on-one. Yo ya sé para qué voy, entonces pues mejor llevo mis métricas bonitas. Sí, y hacia allá quería también orientar un poco mi comentario en cuanto a tanto lo útil como lo perjudicial o lo riesgoso, no sé cómo llamarlo, ¿no? El impedimento que puede representar. Por ejemplo, si estamos en una organización que no es necesariamente ágil, y tenemos one-on-ones que igual tienen esa forma, ¿no? Del reporte de cada semana, de la evaluación y todo eso. Pues creo que eso te aleja, ¿no? Cada vez más te aleja de la posibilidad de alcanzar un entorno ágil de verdad, ¿no? No solamente desde el punto de vista de hacer sprints y de seguir, no sé, frameworks como Scrum o incluso como Kanban, sino generar ese entorno que te permita crecer como una organización ágil, ¿no? Entonces, incluso sin haber una mala relación o una mala actitud de alguno o del otro. Incluso con la mejor actitud pudiera pues no avanzar. Y pudiera ser que simple y sencillamente se entiende mal, ¿no? O nos quedamos cortos en el entendimiento de a qué vamos a una one-on-one, ¿no? Siento que sí es muy común ese síntoma de vengo, a lo mejor el que es la persona que está abajo en la jerarquía, pues viene a reportar y viene a lo mejor a externar ciertas opiniones o feedback que pudiera llegar a tener para con el liderazgo, pero pues básicamente pues es hablar de eso, crecimiento de carrera, que se traduce incluso en mi experiencia, ¿no? Esa parte de hablar de cómo crezco yo dentro de la organización termina siendo hablar de que soy responsable, qué otras responsabilidades puedo tomar, qué visibilidad puedo ganar con esas responsabilidades para justificar a lo mejor, ¿no? Una promoción y demás. Entonces, eso sí creo yo que si una organización tiene ese tipo de dinámicas y pretende acercarse a la agilidad, pues se va alejando, ¿no? En lugar de irse acercando. Pero irónicamente también creo que es un arma muy poderosa para acercarte a la agilidad si lo haces de manera correcta, ¿no? Creo que ahí en esas conversaciones, en esa generación de confianza, en ese intercambio que existe a lo mejor al menos en esa junta o al menos en ese tiempo, en una idea de ser iguales, puede haber mucho progreso hacia un mindset alineado a la agilidad, con equipos autogestionados y demás. Pero también creo que, al menos en mi experiencia, he visto muchos managers que no tienen las habilidades blandas incluso para saber guiar o propiciar ese tipo de one-on-ones, ¿no? Porque al final tiene que venir de algún lado, y casi prácticamente en todas las organizaciones va a haber una jerarquía. Entonces, ese saber guiar, ese saber propiciar que se dé el espacio, va a estar generalmente del lado del manager por el hecho de la jerarquía, simple y sencillamente, ¿no? Entonces, he tenido managers que propician el olvidarte de la jerarquía, y eso está súper padre, ¿no? O sea, porque puedes tener
sesiones one-on-one que realmente son conversaciones, ¿no? Y se te va el tiempo volando, ¿no? O sea, a lo mejor si son sesiones de 1 hora, por ejemplo, luego notas la diferencia, ¿no? Porque se te va el tiempo súper rápido porque platicaste de muchas cosas, y le encuentras valor, ¿no? Pero sí he visto muchos otros que quizás no tienen esa habilidad e incluso no les interesa tenerla, ¿no? A lo mejor, como decíamos, justamente hacen la one-on-one porque es una buena práctica en sus mentes y hay que hacerlo, quieren ser manager, ¿no? O sea, realmente no está en su deseo, ¿no? Pero por el desarrollo, el career path los forza a ser people manager, ¿no? De que, quieres promover, pues necesitas trabajar con personas, ¿no? Que algunos le llaman coachar y mentorear malamente. Pero estoy de acuerdo, realmente, ¿no? O por lo menos de esa manera en la que lo comentas, porque sí, hay muchas personas que simplemente están en el rol sin saberlo ejercer para constructivamente, ¿no? O simplemente no lo desean. Ahora, y se nota, y sí se nota realmente. Ahora, del otro lado del espectro de situaciones hipotéticas, si tenemos una organización que es ágil, tiene buenas prácticas, incluso sus one-on-ones son lo que hemos dicho hasta el momento, ¿no? Este espacio seguro en donde hay un intercambio, donde hay feedback, donde hay acuerdos, no necesariamente jerárquico, incluso la jerarquía existe poco. Si una persona decide que no necesita una one-on-one, ¿qué sucedería, no? ¿Cómo creen ustedes que uno sería visto a lo mejor dentro de la organización? ¿Y qué efectos tendría, no? Tengo una opinión, porque ya he pasado por eso en varias ocasiones. Bastante común, o para mí ha sido común. Uno, aclarar que el one-on-one no es nomás para uno, es de los dos. Entonces es desde como un acuerdo que esto ya no debe de cambiar. De acuerdo. Si uno de los dos no está encontrando valor, hay que descubrir por qué. Puede haber algún otro formato, algún otro espacio, alguna otra manera, simple y sencillamente. Al final de cuentas, para mí es una herramienta, un espacio que podamos utilizar. Más ahora que estamos en un mundo tan virtual, es casi consciente, ¿no? El buscar ese espacio para platicar, ¿no? Y conectar, como antes pudiese ser más casual. No, pasar por el pasillo, tienes 15 minutos o vamos a caminar juntos, va a un café, lo que tú gustes. Si sucede eso en donde uno dice, bueno, sabes que ya esto lo quiero parar, lo deseo parar, y está la seguridad psicológica para hacerlo, pues descubrir qué es lo que está faltando, qué es lo que está sobrando y adaptarlo, ¿no? Yo ya he pasado por ahí, de hecho yo mismo lo he pedido, sabes que ya no quiero one-on-ones porque pues ha sido una pérdida de tiempo, simple y sencillamente. Bueno, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que está ganando? ¿No? Y en esa conversación descubrimos que hay un chorro que está ganando la otra persona y encontramos otro formato, que no lo pierdas tú y que no lo pierda yo, y de esa manera seguimos conectados. O disminuimos la frecuencia o cambiamos el formato, el contenido, a final de cuentas. Vamos a tener una discusión, tenemos algo gráfico, hay personas que son más visuales, ¿no? Hay quienes les gusta traer tarea, ¿no? Ni siquiera solo el espacio del one-on-one, sino que esto es una conversación que va a durar durante el silencio entre las sesiones. Hay muchas maneras de afrontarlo, de vivirlo, de cambiarlo. Y vaya, ¿qué sucede? No es ninguna sorpresa, ¿no? En una organización que llegó a esa evolución, yo no vería ningún tema con esa situación, ¿no? El hecho de que alguien llegue y diga, ya no ocupo one-on-one, pues es porque ya hubo una evolución organizacional en donde hay espacio seguro, seguridad psicológica y hasta el espacio para que eso suceda, o sea, para que esa apertura exista. Y por otro lado, pues yo cambiaría el formato a algo más 360, en vivo, no anónimo. Entonces ya me aprovecharía, en el buen sentido, aprovecharía que ya existe esa confianza para evolucionar también la práctica. Entonces ya no lo haría líder al colaborador, porque ni siquiera eso existiría, pues, o sea, ya no existiría ese rol y el liderazgo ya sería distribuido. Habría competencias de liderazgo dentro del equipo
y ya no habría un único líder. A lo mejor líderes morales, ese sería otro tema interesante, ¿no? Donde yo le pueda pedir un one-on-one a un líder, no por autoridad, sino por conocimiento o por algún consejo. Entonces me atrevería a cambiar el formato más a un 360 y por otro lado, al no tener de nuevo esa relación de especialidad, también lo evolucionaría a sesiones de mentoring, que sean también bajo demanda, no necesariamente agendadas. Pero yo, mi manager ya no es el de la especialidad, pues ¿a quién le pido mentoring? Pues busco un experto dentro de la organización y pues acuerdo sesiones de mentoring periódicas para mi propio crecimiento. Así me lo imagino yo, ¿no? Ya en un espacio ya más maduro. Sí, me imagino yo que, porque incluso hablando con algunos amigos y conocidos al respecto, ¿no? De esa parte de un futuro de una organización de ese tipo, ¿no? En donde a lo mejor tu manager no es necesariamente alguien experto en tu campo de acción, o que a lo mejor no tienes digamos, tu gestión de crecimiento, pues no la hace, o sea, no tienes este concepto de tu manager directo, ¿no? Y había gente que tenía o que mostraba esa preocupación de decir, oye, pero o no sé si estamos tan acostumbrados a tener esa figura hasta incluso paternal, ¿no? Dentro de la organización, que genera un estrés en cuanto a ver, y ahora tengo que buscar, ¿no? Yo tengo que buscar en dónde llenar como ese vacío de tener a alguien a quien recurrir inmediatamente, e incluso que entienda los pormenores de mi organización, de mi entorno, de todo eso, como para poder dar un mentoring o una asesoría un poquito más específica, ¿no? Porque quizás si hablamos de un manager o un gestor del crecimiento o de la parte como laboral, que no está inmerso en tu mismo entorno, pues quizás mucho de ese mentoring sea medio genérico, ¿no? Entonces, ¿qué tan efectiva sería una one-on-one en ese sentido comparado con que al menos lo que percibimos que obtenemos, que es esa guía con relación a nuestro entorno específico, con los problemas que tiene nuestro entorno específico, que compartimos con nuestro manager, ¿no? ¿Qué tanto creen que se vería afectado eso y qué tanto creen que a lo mejor un por llamarlo de una manera, subordinado se sentiría a gusto con lo que propone, por ejemplo, Jorge, ¿no? Y ahorita hablaba, Pavel, de las habilidades del liderazgo. Ahora yo hablaría de las habilidades de ser team member en un equipo de esa naturaleza. ¿Qué significa que soy parte de un equipo autogestionado? O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué responsabilidades tengo? Pues ya el responsable ya no es el manager, ya ni existe, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué responsabilidades tengo yo? Pues mi desarrollo. ¿Qué hago? Pues lo tengo que corretear. Oye, es que ocupo especializarme, pues mentoring para acá. Oye, es que quiero ver promociones, pues correteo a capital humano o a las personas que son ahora coaches, people coaches, o como haya evolucionado. Hay un concepto que me gustó que se llama People Catalyst. A ver, ¿quiénes son los People Catalyst ahora? Entonces voy y los busco, pero nadie me va a andar correteando. Eso está bien difícil. O sea, he visto esquemas en donde hay más comodidad en que alguien se haga cargo de mi crecimiento. La empresa no promueve más. ¿Ok? Incluso si ya a veces se dice que los entornos de agilidad pueden tender a esta como selección natural, ¿no? O digamos, hay gente que a lo mejor es muy brillante, es muy capaz, pero no sabe trabajar en entornos ágiles porque quizás no sabe tanto trabajar en equipo, ¿no? Se siente incómodo delegando o compartiendo ciertas responsabilidades. Si ya eso dentro de una organización jerárquica tradicional, un entorno de agilidad le puede ser difícil a alguien con ese perfil, y como te digo, es como esta como selección natural, ¿no? De que a lo mejor esa persona se termina yendo a otro lugar que tiene un entorno con el que se siente más cómodo, ¿no? Me imagino yo que
en un entorno como el que planteas, Jorge, pues eso se exponencia, es la palabra correcta, Sí, esa es se la palabra, sí. potencia, Sí. hacia decir, oye, pues no estoy acostumbrado a esto. Habrá perfiles de personas que digan, ok, o sea, qué padre que yo, o sea, que todo esto está en mis manos, ¿no? Toda esta parte del crecimiento dependerá en gran medida de mí. Pero pues habrá otras que sí digan, no, pues definitivamente no es para mí, ¿no? Y quizás busquen otros entornos. Qué difícil la libertad, ¿no? En algunas organizaciones, y de hecho voy a evocar a algo, no voy a irme para allá, organizaciones que promueven el uso o que están comenzando a promover el uso de OKRs para equipos autogestionados por primera vez, pasan por un periodo de caos en donde los equipos están tan acostumbrados a que les digan qué hacer y a veces cómo hacerlo, que cuando no les dicen, les dan esa libertad, realmente se pierde cohesión, ¿no? Y hay un efecto parecido, por lo menos me ha tocado verlo ahora que lo menciono, con algunos direct reports y conmigo en el desarrollo de mi carrera, en donde, pues, ¿qué quieres hacer? Y yo, a la torre, ¿no? Pues, ¿qué quiero hacer? Oh, wow, ¿no? Entonces te lleva a explorar cuáles son las nuevas fronteras, cuando antes alguien te daba unas fronteras, ¿no? Sí, o la misma organización te dice, pero, ¿no? A ver, el siguiente nivel para ti es este. Y es lo que, por ejemplo, a mí me pasa ahorita, ¿no? Que es, ok, para ti el siguiente nivel es ya no senior, sino principal, ¿no? Y un principal hace esto. Entonces, ¿cómo te vamos como exponiendo esas oportunidades? Porque pues para promover tienes que hacer ya muchas de las cosas que se supone que el siguiente nivel hace, ¿no? Entonces muchas veces no es ni siquiera el manager, ¿no? Es la organización misma la que ya tiene súper definido hacia dónde va tu career path y que, vaya, tienen como idea de decir, pues es que es flexible y depende de ti, ¿no? Si tú quieres hacer un cambio hacia otra disciplina, lo podrás hacer, ¿no? Pero al final de cuentas, como no es tan común, igual y al menos para mí existe ese miedo de decir, a ver, pues si quizás me muevo a otra disciplina, si soy ingeniero de software otra vez, por ejemplo, necesitaré dar 2 pasitos hacia atrás en mi seniority, digamos, y a lo mejor aspirar a incluso menos sueldo, y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, también muchas veces mi punto es el manager a veces solamente sigue, ¿no? Esas guías que ya están súper preestablecidas. Y si tu manager se va y llega otro, va a seguir esas mismas guías, ¿no? En un mundo, y digo, y nosotros como agilistas lo vivimos, en un mundo en donde es altamente complejo acercándose al caos, la mayor claridad posible que podamos obtener, compartir y construir es mejor. Entonces, eso estructura que me parece que estás comentando es una estructura para brindar claridad. Si no la tuviéramos, autogestión se vuelve inmediatamente caos, ¿no? Semi-anárquico, casi yo decido qué significa qué. Entonces, sí tiene valor, por lo menos desde mi perspectiva, sí tiene valor esa claridad. Llamémosle frontera si tú quieres, ¿no? Pero allá ya no tendrías, si lo vemos como un cerquito, yo voy a utilizar esa metáfora, y nosotros éramos antes un rebaño y teníamos, ¿no? Quien nos llevaba, ¿no? Mira, aquí está la fronterita, pero vete para acá. Y de un día, pues en realidad ya no tenemos esa guía y es nosotros caminar. La frontera sigue existiendo ahí, ¿no? Y lo podemos utilizar como estrella norte en muchas ocasiones. Y es un reto cambiar tu mindset, es un growth mindset, que ya podemos entrar en eso más adelante. Pero me lleva a pensar que promueve el agilismo, ¿no? Es un reto entrar a esta libertad de gestión hasta cierto punto. Autogestionados no significa autodirigidos. La dirección, mucha de la dirección viene de los que están expuestos, ¿no? A los que son punta de lanza, ¿no? Que la gran mayoría del tiempo son los ejecutivos, son los que están ahí con el cliente, etcétera, etcétera. Muy bien. We pues might bueno, digress. Yo creo que el tema da para mucho más, pero
Que nos Creo hace que falta igual. Diógenes. A mí se me hace que Sí. Diógenes tendría una perspectiva, llamémosle, retadora. Ujú. Sí, y sobre todo que a lo mejor es como la figura más del manager de un equipo de software. Sí, sí, sí. O tiene esa perspectiva, ¿no? Entonces, pero bueno. Que nos habla de Diógenes- una organización que está un poquito más alejada del agilismo, que es la realidad de la gran mayoría de las organizaciones. Ujú. Esperemos tener de vuelta al buen Diógenes que anda de viajero por tierras asiáticas. Yes. Pero bueno, yo creo que con eso terminamos. Espero que les haya gustado el episodio y nos vemos la siguiente semana. Bye. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.